todos, en este vídeo vamos a hablar sobre las novedades introducidas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensión en la Declaración Estadístico-Contable de este año. Como sabéis, estas modificaciones afectan a todos los mediadores, ya sea que actuéis como corredores de seguros, agencias vinculadas o corredurías, etc., ya sea en formato de persona física o persona jurídica. Es fundamental que cada mediador revise y ajuste estos nuevos puntos en función de su perfil y actividad, ya que esto garantizará que los datos se traspasen correctamente a la aplicación de la DGS. En Codioscopic hemos trabajado para implementar todas estas novedades en nuestro programa de gestión TBM, adaptándolo para que así podáis realizar vuestra DEC de forma más sencilla y sobre todo en cumplimiento con los nuevos requerimientos. A continuación, os mostraré cómo hemos integrado estas actualizaciones y cómo podéis utilizarla para gestionar vuestra DEC de este curso de forma óptima. El primer campo se encuentra en el apartado de correduría. Podemos acceder a él directamente desde el logo situado en el margen izquierdo del nombre de la correduría. Una vez dentro, lo que deberemos indicar será la clase distribuidor o clase de negocio. Si se es una correduría de seguros, lo normal es que se seleccione correduría de seguros persona jurídica. No obstante, si se utiliza la agencia vinculada, pues se podrá seleccionar la opción correspondiente. Con este desplegable se podrá seleccionar la opción que cada mediador considere. Tanto la inscripción como la clave deberán estar informadas, aunque estos campos ya estaban añadidas desde la DEC anterior. También vamos a poder ver este check, que se deberá marcar si se es mediador de seguros complementarios. Si nos dirigimos al apartado de específicos, dentro de las entidades bancarias, que se pueden crear todas las que queramos, hay un cheque exclusivo para el ingreso de clientes, y que se puede marcar en más de una cuenta, aunque lo normal es que solamente se haga en una. Con esto, en la exportación de los datos nos trasladará esta información a la aplicación de la DGS. Al haber marcado la clase distribuidor como correduría de seguros persona jurídica, vamos a poder verlo reflejado en TBM en diferentes secciones. La primera, en esta misma sección, en el apartado de específicos, vamos a poder ver que el tipo de persona es jurídica. En compañías, y para ello nos vamos a dirigir a tablas compañías, veremos reflejado tanto en específicos, como vemos aquí, como en entidades de facturación, el tipo de contrato, si se es distribución o si el tipo de contrato es de agencia. Ni qué decir tiene que el mediador podrá seleccionar la opción que quiera bajo su responsabilidad. Y por último, en el apartado de pólizas, si nos dirigimos directamente a TBM Web, vamos a acceder a una de ejemplo, vamos a poder ver al final de la ficha de la propia póliza el tipo de venta, si es presencial o a distancia. Presencial que haya ido a la oficina a contratarlo o a distancia que se haya hecho por internet o por teléfono. Ahora bien, como hemos dicho, estas opciones aparecen al haber seleccionado la clase distribuidor correduría de seguros. Pero si, por ejemplo, indicamos que somos una agencia vinculada, indicando además persona física, como vemos aquí, lo veremos reflejado de las siguientes maneras, además siguiendo el mismo orden. En este primer apartado, en esta primera sección, en el apartado de específicos, ya vamos a poder ver el primer cambio, en el que nos indica que el tipo de persona es persona física, pero además debemos añadir el sexo, como vemos aquí. En el siguiente apartado, en compañías, exactamente igual que antes, tablas, compañías, vamos a poder ver tanto en el apartado de específicos como en las entidades de facturación que ahora por defecto el tipo de contrato se nos ha vinculado en agencia, tanto en específicos como en entidades de facturación.
Lo mismo pasaría como si hubiésemos seleccionado correduría de seguros. El propio mediador va a poder seleccionar el tipo de contrato en función de lo que él quiera bajo su responsabilidad. Y por último, en el apartado de pólizas, como hemos visto antes directamente desde TVM Web, en pólizas, y vamos a entrar en una. Igual, al final de la ficha de la póliza vamos a poder ver que, además del tipo de venta presencial o a distancia, también vamos a tener otras dos opciones seleccionables, como informada o asistida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mediador al cliente en la informada únicamente le ha mostrado cuáles son las modalidades del seguro y el cliente ha seleccionado la que él quería en ese momento, o asistida, que el mediador, en este caso, además de indicarle cuáles son las modalidades, le ha asesorado sobre cuál cree que sería la mejor modalidad para ese cliente en específico. Y por último, tendríamos la sección de vinculada o combinada, donde las vinculadas son las que el contrato de seguro va incluido en la venta del producto o del servicio, mientras que las combinadas es cuando el contrato de seguro se ofrece por separado, con lo que puede ser parte opcional de contratación al servicio o al producto. También en la tabla de ramos se han realizado diferentes actualizaciones. Para ello nos vamos a dirigir a tablas, ramos. Como vemos, las modificaciones que se han realizado ha sido la división de varios ramos en diferentes modalidades o tipificaciones, como puede ser el caso de autos. Anteriormente solo existía el ramo de autos. Sin embargo, para este año, como vemos aquí, el ramo de autos se ha desligado en autos flotas otras garantías, autos individuales o autos individuales otras garantías. También vamos a poder ver exactamente lo mismo en el ramo de RC, donde además de todos los que estaban anteriormente, como puedan ser RC otros riesgos, también se han añadido otros nuevos ramos como RC-DIO, RC profesional, RC seguros medioambientales o RC riesgos nucleares que ya estaba anteriormente. Esto también lo vamos a poder ver en el ramo de vida, donde ahora, además del vida individual, también vamos a poder ver, o el vida colectivo, vamos a poder ver la desligación en vida ahorro, ya sea individual o colectivo, con IBIPS o sin IBIPS. Y por último, también se ha creado el nuevo ramo para utilizar, que sería el ramo de ciberriesgos. Ahora bien, estas modificaciones que se han realizado en los ramos son bastante importantes, ya que dependiendo del ramo vinculado que tengamos sobre ese ramo creado directamente en TVM, dicha información se traspasará tal cual a la aplicación de la DGS. Tenemos que revisar que los tipos de seguro que ya tenéis creados estén vinculados al ramo correspondiente. Si no, todo se aplicará hacia el ramo de autos, todo se aplicará hacia vida riesgo y no se desligará hacia vida ahorro, por ejemplo, o si tenéis algún tipo de RC, como puedan ser ciberriesgos, no se vincularán correctamente al ramo correspondiente de ciberriesgos. Para ello, si lo que queremos hacer es tanto la revisión como la modificación de esos ramos y agendarlos o asociarlos al ramo correspondiente, lo primero que tenemos que hacer es crear el ramo en cuestión. Yo voy a hacer este ejemplo creando el ramo de ciberriesgo y cambiando un tipo de seguro directamente a este ramo que acabo de crear. ¿Cómo lo haría? Igual, desde aquí, desde el apartado de ramos, le daríamos a nuevo y vamos a tener que poner varias opciones. La primera, el código. Aquí en el código podéis poner el código que queráis. Nosotros normalmente solemos indicar las 3 primeras letras del riesgo en cuestión, pero podéis poner lo que queráis. El nombre del ramo, pues que quede característico. Yo en este caso, ciberriesgos.
Y el ramo de la DGS vinculado súper importante, vamos a tener que solicitar o vamos a tener que asociarlo al ramo correspondiente de ciberriesgos. Lo mismo pasaría si en vez de ciberriesgos lo queremos hacer para el ramo de autos flotas, ¿vale? O sea, pasaría exactamente lo mismo. Previamente tendríamos que crear aquí el ramo de autos flotas, de vida ahorro, lo que sea, para que quede totalmente vinculado y asociado al ramo característico de la DGS. Y por último, tenemos que asociarlo al ramo del workspace. Esto es para que todos los ramos de todos los productos o todos los programas que haya en Codioscopic, todos vayan en la misma línea y todos sigan el mismo ramo. ¿Vale? Entonces, en este caso, iríamos a buscar si tenemos ciberriesgos, pues directamente contra ciberriesgos. Si tuviésemos autos flotas, pues directamente contra el de autos flotas o vida ahorro o vida riesgo, lo que necesitáramos. Una vez nosotros lo hemos creado, que ya lo tenemos aquí dado de alta como riesgo, ahora tendríamos que revisar aquellos tipos de seguro que ya nosotros tenemos creado, pero que tenemos que asociarlo a este ramo característico de ciberriesgo. Para ello nos vamos a dirigir al apartado de tablas, tipos de seguros. Dentro de aquí vamos a poder ver todas las compañías que tengamos dadas de alta e incluso dentro de cada una de las compañías vamos a poder ver todos los ramos y dentro de cada ramo todos los tipos de seguro que se han ido generando en función de esa compañía como tal. ¿Vale? En este caso, imaginaos que yo este de ciberriesgos anteriormente yo no lo tenía contemplado y todo lo he relacionado dentro de RC General. Imaginaos que es este primer código. Como vemos, en el margen de la derecha vamos a poder ver el código del tipo de seguro que viene informado por AXA, digamos, la nomenclatura o la descripción que ha podido facilitar AXA con respecto a este tipo de seguro, la compañía a la que pertenece y el ramo al que está vinculado. Si yo este caso lo que quiero hacer es vincularlo al ramo de ciberriesgo, lo único que tendría que hacer sería editar este que tengo seleccionado y aquí en ramo buscar mediante la lupa el de ciberriesgo que acabo de crear. Lo único que tendría que hacer sería seleccionar el correspondiente y una vez aceptara, como vemos, ya se actualizaría dicha vinculación, dicho ramo, y también lo haría sobre todas aquellas pólizas que tuvieran este tipo de seguro asociado al DRC. Ahora se actualizarán y estará asociado al ramo de ciberriesgos. Lo mismo pasaría si queremos hacer un vida individual, un vida colectivo, un autos, exactamente igual. Previamente tendríamos que crear el ramo, irnos aquí al tipo de seguro correspondiente y desligarlo. Directamente seleccionaríamos el ramo y aquí, como hemos dicho, cambiaríamos esta asociación de ramo al ramo nuevo que previamente lo hemos creado y lo hemos vinculado al ramo correspondiente de la DGS. Por último, y en referencia a las formaciones, se han añadido los siguientes campos tanto en usuarios como en el apartado de colaboradores. Para poder ir a usuarios nos debemos dirigir a utilidades, usuarios, y aquí vamos a poder ver, vamos a entrar dentro de uno, por ejemplo, vamos a poder ver que se nos han habilitado diferentes secciones o diferentes puntos a tener en cuenta, como son el sexo del usuario, la fecha de nacimiento del mismo, a qué órgano pertenece y en el caso de que pertenezca a empleados, deberemos informar el área al que en este caso se establece dicho usuario, ya sea el área técnica, el área comercial, etcétera. Estas mismas opciones, como veremos, las vamos a tener también en el apartado de colaboradores. Para ello nos debemos dirigir a tablas, colaboradores, donde vamos a poder ver y vamos a tener que informar qué tipo de persona es este colaborador, ya sea persona física o persona jurídica. Vamos a tener que informar exactamente igual el sexo de dicho colaborador, la fecha de nacimiento, el órgano o el departamento al que pertenece y en el caso exactamente igual en el que pertenezca al órgano de empleados,
qué tipo de área o en qué subdepartamento se establece dicho colaborador. Importante, si no conocemos la fecha de nacimiento, realmente lo que la DGS necesitaría es el año para poder calcular así la media de edad. Y hasta aquí este repaso a las novedades que hemos implementado a TBM para adaptarnos a los nuevos requerimientos de la Dirección General de Seguros en la DEC de este año. Esperamos que estas mejoras os ayuden a gestionar la declaración estadístico-contable de manera más ágil, sencilla y sobre todo cumpliendo con las normativas vigentes. Si tenéis cualquier duda o necesitáis más información, no dudéis en contactarnos. Estamos aquí para ayudaros.